Estaba muy emocionada. Me había ganado una beca para estudiar la carrera que quisiera. Cuando me dieron esa noticia no contuve las lágrimas, y mis padres tampoco. Habían hecho maravillas para reunir el dinero de la inscripción y del primer semestre. Así que fue un gran alivio. Por fortuna vivíamos en la ciudad y escogí una universidad de ahí para estudiar psicología, la carrera de mis sueños. Me había leído incontables libros sobre el tema. Me apasionaban. Tenía una tía en el extranjero que siempre me lo regalaba. El primer día de clases me sentía demasiado nerviosa. Hice al menos 15 preguntas para poder ubicarme entre los salones y todo eso. En la segunda clase que tuve conocí a Amanda y Carolina, quienes se convirtieron en mis mejores amigas. La primera era extrovertida en todo el sentido de la palabra. Le gustaba relacionarse con casi todos los que la rodeaban en cada escenario. Aparte de eso era muy sinvergüenza. Salía con al menos 3 chicos teniendo su propia pareja, quien se encontraba en el exterior. Por otro lado, Carolina era religiosa, muy calmada tanto para expresarse como para hablar. Era el alma del grupo. En verdad era muy agradable conversar con ellas. Sin embargo, no me perdía las experiencias que Amanda nos contaba. Las dos estudiaban conmigo. Fue una suerte que todo nuestro horario concordara. Le doy gracias al destino, a la vida y a Dios, por haberme permitido conocer a personas tan buenas como ellas. Con Amanda, el único caso fue que era demasiado infiel. Creo que apenas estaba quemando esa etapa. Aparte, el novio era de Estados Unidos y le mandaba mucho dinero, el cual casi siempre lo compartía con nosotras, invitándonos a salir y esas cosas. Aunque nunca le aprobé que fuera ella la que pagara casi siempre la renta, donde hacía de las suyas con los chicos con los que salía. Para ella era un completo placer, pero para nosotras todo lo contrario. Nunca nos hizo caso, pues también era terca. Recuerdo aquella vez en que fuimos a conocer a la familia de Carolina. Resultó ser que ninguno de ellos eran religiosos, al menos no al grado de ella. Escogió ese camino por voluntad propia. De hecho, tenía una hermana un año menor que ella, y la diferencia en cómo se vestían y hablaban era contundente. Sin embargo, sus padres se sentían orgullosos. Ella también era becada así como yo, y todo eso se lo atribuía a Dios. No voy a mentir, a su lado siempre sentía una paz y tranquilidad inexplicable, incluso en los momentos de estrés. Por otro lado, me sorprendió cómo era Amanda con su familia. Para sus padres ella era muy fiel a su pareja en el exterior y la trataban como una niña de casa, alguien con poco mundo. Se preocupaban en extremo y también la complacían en todo. Su vida en casa era completamente diferente a lo que realmente era ella. En varias ocasiones Carolina y yo contuvimos la risa, porque hasta su manera de hablar y expresarse cambiaban. Muchas veces le dije que se saliera de la carrera de psicología y se metiera a estudiar actuación. Era increíblemente buena. A medida que la historia avance entenderán por qué es importante para mí que sepan un poco sobre estas dos chicas que también marcaron mi vida y mi corazón. A medida que pasaban las semanas, nuestra amistad no hacía más que crecer y fortalecerse. Fue así como entonces nos dijeron que uno de nuestros profesores sería reemplazado por otro, algo muy repentino. Casi no nos dieron explicación. Cuando lo vimos por primera vez, nos quedamos sin palabras. Era increíblemente apuesto. No debía tener más de 30 años. Fácilmente podía hacerse pasar por un estudiante. Lo peor era que nosotras tres éramos las únicas que no lo conocían. Me sorprendió eso. Todos eran nuevos. No sé si era que lo seguían en redes sociales o qué. Su nombre era Andrés. A casi todas las chicas de ahí les gustó, pero no puedo decir lo mismo de mí. Sí me asombraba lo lindo y apuesto que era, pero no me sentí atraída hacia él en ningún momento. Días después escuchamos a otros estudiantes hablar de ese profesor. Decían que tenía fama por salir con algunas estudiantes de la universidad, pero curiosamente esas mismas morían tiempo después. Eso me pareció una historia inventada, solo para dañar la reputación del profesor. Fue entonces cuando conocí a María, una chica que también estudiaba psicología pero 3 semestres más arriba de nosotras. Ella me contó que todo lo que decían del profesor era cierto,
pero que la cosa era más complicada de lo que me podía imaginar. No me quiso contar detalles, pero sí me advirtió que lo mejor era que ni yo ni mis amigas nos relacionáramos mucho con él. Le contesto a las chicas, y sí noté un poco de preocupación en sus miradas. De hecho, Amanda dejó de hablar a cada rato de él, pero no dejaba de decirme que quería poner a prueba esos rumores. De inmediato le dije que no le iba a permitir que saliera con él para eso. Ante ello, me reveló que esa no era su intención, pero que sí tenía idea. Nos la dijo. Mi astuta y egoísta amiga pretendía convencer a otra chica para que saliera con el profesor Andrés, y si ella moría entonces quedaría confirmado. La chica que terminó escogiendo fue a una llamada Daniela. Estudiaba ingeniería en sistemas, y era muy linda. Su cuerpo y rostro parecían una escultura digna de apreciar. Siempre me pregunté cómo había hecho mi amiga para convencerla. Claro que con solo ver al profesor Andrés quedaba casi todo el trabajo hecho. Solo Amanda tenía contacto con Daniela, esto como una precaución en caso de que algo le sucediera. No podía creer lo que estábamos a punto de hacer. En verdad que fuimos muy egoístas. Cabe mencionar que Carolina nunca estuvo del todo de acuerdo con esto, pero la curiosidad al final la invadió. Todas queríamos saber si el profesor era un criminal en serio, un depravado o qué. Juramos entre todas que de ver algún indicio de que algo le pudiera ocurrir a Daniela, íbamos a acudir con la policía de inmediato. Fue irónico declarar eso después de enviarla a la boca del lobo. De todos modos, las cosas resultaron saliendo mejor de lo que esperábamos. El profesor aceptó su propuesta de salir juntos. Desafortunadamente se nos hizo imposible seguirlos. Los perdimos de vista dentro de la universidad. Ni siquiera nos dimos cuenta del momento en que se fueron. Lo bueno fue que al día siguiente vimos llegar a Daniela sana y salva. Ella decía que había sido la mejor cita de su vida, aunque se negó a contarle a Amanda los detalles de lo que realmente pasó. Era evidente que habían tenido una noche de placer, y creo que mi amiga sintió un poco de envidia por eso. Con eso pensamos que descartaríamos aquel rumor que todos tenían del profesor. Pero entonces Daniela le dijo a Amanda que se había comportado raro de una manera muy repentina, diciéndole a esta que ya no podían seguir saliendo juntos. Le puso fin a lo que parecía el inicio de un romance secreto sin dar explicación alguna. Me pareció muy raro todo eso, en verdad que sí, pero decidimos que era lo mejor. Así Daniela no correría ningún peligro. Hasta en eso nos equivocamos. 3 días después su cuerpo fue hallado en un callejón sobre un charco de líquido rojo. Las condiciones de su cuerpo prefiero reservármelas. Fue totalmente despiadado e inhumano lo que le ocurrió. Ante eso no sabíamos si acreditarle la culpa al profesor o a otro individuo. De todos modos no podíamos negar que todo eso había sido nuestra culpa. Involucramos a Daniela con un hombre que tenía fama de ser muy peligroso, y por nuestra curiosidad ella perdió la vida, aún sin saber quién era el responsable. Así lo sentíamos nosotras. Pasamos días en donde no éramos nosotras mismas. Nos costaba tener un tema de conversación, y siempre hablábamos lo mismo. Dejamos de salir por un tiempo y todo, como si nos estuviéramos evitando las unas a las otras. Al final lo hablamos y decidimos que nuestra amistad no podía llegar a su fin, y que no era posible que un hombre desviviera tanta gente sin que la policía tuviera idea de nada. Creímos que lo peor había pasado, pero Carolina y yo nos dimos cuenta de que apenas estaba comenzando. Eso debido a que Amanda nos confesó que se estaba sintiendo atraída sentimentalmente hacia el profesor que tanto queríamos evitar. Al principio lo tomamos como una broma, pero al mirar su rostro muy serio nos dimos cuenta de que nos estaba diciendo la verdad. Se sentía apenada, era más que obvio, pero sus palabras eran muy sinceras. Nadie podía ponerlas en duda. Le dijimos que bajo ningún criterio se podía acercar a ese hombre, o entonces terminaría igual que las demás. Ella lo sabía perfectamente, pero yo no vi seguridad en sus expresiones. Debido a eso no tuve más elección que arriesgarme, y decidí seguir a ese profesor al menos unas cuantas horas al día para saber qué hacía, cuál era su rutina los fines de semana, y cómo la pasaba en casa.
Descubrí que el hombre era tan religioso como mi amiga Carolina, o tal vez más. Hacía donaciones y asistía a su iglesia acompañado por su esposa. No tenía hijos. Era un infiel así como Amanda. No era sorpresa que se sintiera atraída. De todos modos me sorprendió lo muy buena persona que era. Sacándolo de infiel, era imposible que ese hombre fuera un criminal. De ninguna manera. Me negué a creerlo. Pero si no era él, entonces, ¿quién le había hecho aquello a Daniela? Quedaba la duda al aire, y ante la ausencia de siquiera un sospechoso, todo lo apuntaba a él. No sé si era una coincidencia que todas con las que salía sucumbieran, pero deduje que de ser así, entonces su esposa no debería seguir con vida, a menos que la autora de los crímenes fuera ella. Ya yo no sabía en qué pensar, y antes de volverme loca con eso decidí dejar de seguirlo. Nunca le conté sobre eso ni a Amanda ni a Carolina, pero sí dejé en claro que con ese hombre no nos podíamos relacionar bajo ninguna circunstancia. Al día siguiente quien se sintió vigilada fui yo, y todo porque aquella chica, María, se acercó para decirme que yo estaba mirando hacia el lado equivocado, y eso no me llevaría a nada. Me quedó más que claro que ella sabía de las veces en las que seguía al profesor Andrés. Aquí es donde todo tomó un giro inesperado. Nunca pude anticipar que algo así sucedería. Un día como cualquier otro llegó Carolina para contarnos a Amanda y a mí que el profesor Andrés le había propuesto salir el fin de semana y que aceptó muy contenta por ello. No podía creerlo. Aceptó incluso después de saber que Amanda estaba enamorándose de ese hombre. Ambas nos quedamos mirándonos los rostros, incrédulas, esperando el momento en que ella nos dijera que en realidad todo era una broma. Eso nunca pasó. Decía la verdad. En esa ocasión no la aconsejé ni nada. Las tres teníamos muy claro que eso era un gran riesgo. Por algo Amanda decidió apartarse. O bueno, aceptar la realidad, porque sí llegó a declarársele al profesor. Pero éste la rechazó. Quería a Carolina. Los días posteriores no fueron para nada igual. Si Amanda me veía con Carolina, no era capaz de acercarse. El rencor comenzó a hacerse presente, y ésta no quería que se hablara del tema. No se puso arrogante ni nada, seguía siendo ella, pero en verdad le daba pena lo que pasaba. Yo en una ocasión quise mencionarle lo de su religión y todo eso. Después de todo, el profesor era un hombre casado. Dios aborrecía ese tipo de cosas. Sin embargo, nunca tuve la oportunidad de mencionárselo, o al menos recordárselo. Estaba claro que todo eso ella lo sabía. Por suerte logré convencer a Amanda de que me acompañara para seguir a Carolina en toda su cita con el profesor. Se sentía ofendida, pero de todos modos la seguía queriendo. Era nuestra apreciada amiga después de todo. Es por eso que digo que Amanda tenía un gran corazón, un ser humano muy admirable, más que Carolina me atrevería a decir. Pero ese no es el tema. Seguimos a esos dos todo lo que pudimos. Nunca pusieron un pie en un motel. Salieron a cine, zoológico y eso, como si de unos simples adolescentes se tratase. Por la noche fueron a cenar, y Amanda y yo ya estábamos cansadas de seguirlos a todas partes. Fue entonces cuando salieron del restaurante y el profesor se fue. Sin embargo, Carolina caminó un par de calles. Queríamos alcanzarla, pero decidimos esperar. De haber querido ir, se hubiera agarrado un taxi. Dinero no le faltaba definitivamente. Curiosamente, lo que hizo fue meterse en un callejón y esperar en lo más oscuro de este. No podíamos permitir que se quedara ahí sola, así que caminamos para llegar a ella. La cosa fue que nos detuvimos al ver que un chico llegó primero. No entendíamos nada de lo que pasaba. Y aquí es donde se pone peor. Ese chico la agarró por el cuello y la suspendió en el aire. Segundos después su apariencia comenzó a sufrir un cambio que se me hace difícil explicar. Le brotaron unos colmillos grandes y filosos. En vez de uñas le crecieron garras y su piel se estiró, llegando a medir casi medio metro más. Parte de su ropa se rasgó. Los ojos se le tornaron rojos y las cuencas se abrieron exageradamente. Era un ser monstruoso, algo realmente aterrador. Esa cosa mordió a mi amiga en el cuello y de inmediato le quitó su existencia. Después usó su boca e hizo de Carolina su cena.
Nosotras presenciamos todo eso. Fue aterrador, lo peor que he visto en toda mi vida. Deduje que tal vez eso mismo le sucedió a Daniela, pero no tenía idea de quién era ese chico. Por miedo a que nos viera tuvimos que salir corriendo, y le avisamos a la policía lo más rápido que pudimos. Cuando llegaron encontraron el cuerpo de Carolina. Tuvieron que confirmar su identidad gracias a su identificación, porque el rostro quedó en condiciones que prefiero no decir. En su funeral no sabíamos qué decirles a sus padres. Fue algo realmente horrible. Pasé noches enteras sin poder dormir por lo que pasó. La policía interrogó al profesor, pero no le sacaron nada. Su coartada era que la había dejado ahí y ambos se separaron. Aparte, nosotras mismas confirmamos que quien le hizo eso no había sido él. Creí que lo de Carolina sería el punto máximo de todo el terror que estábamos experimentando, pero no fue así. Aquella chica que me advertía, María, fue hallada fallecida en la entrada de su casa mientras regresaba de la casa de una amiga. Curiosamente, su cuerpo quedó peor que el de Carolina. El autor de todo eso estaba más que claro. No sabíamos qué pasaba. Ella ni siquiera se relacionaba con el profesor ni nada de eso. Mi teoría fue que aquel chico o monstruo se enteró de lo que ella sabía y por eso prefirió quitarla del camino. Sin dudarlo fuimos a la policía, pero el chico solo duró 2 días encerrado. Nosotras fuimos testigo de todo y queríamos llevar todo a juicio, pero lo hicieron imposible alegando a que las pruebas no eran suficientes y que además ese callejón a esa hora estaba muy oscuro y nosotras no nos acercamos lo suficiente. Algo que desafortunadamente quedó en nuestra declaración. Algo me decía que ese chico debía tener padres con mucho dinero o buenos contactos. Quedamos con las manos vacías, pero no se quedaría así. Mientras pensábamos en cómo hacer justicia por nuestra propia cuenta, llegó el día en que ese mismo chico le dejó un mensaje a Amanda, invitándola a salir y toda la cosa. No podía creer lo descarado que llegó a ser. Sin embargo, le dije a mi amiga que aceptara, que lo llevara a un lugar oscuro, y entonces ahí cobraríamos venganza por Carolina. No sé cómo lo hizo, pero para el día de la cita logró conseguir un revólver con el proveedor lleno, el cual llevaba yo. Era tanta la rabia que sentía por la injusticia de que él saliera impune, que me sentí muy decidida en jalar del gatillo cuando fuese necesario. Tal y como lo planeamos, Amanda fue a la cita. Fingió estar contenta y toda la cosa. Al caer la noche caminaban por la acera mientras yo lo seguía. Sin embargo, ella no tuvo que proponerle meterse en ningún callejón, porque él mismo la jaló con una fuerza tremenda cuando pasaron al lado de uno. De inmediato corrí para seguirlos y meterme, pero ya era tarde. Sus colmillos ya estaban clavados en el cuello de mi amiga, y no respiraba. Grité, y sin dudarlo saqué el revólver para tirarle hasta que quedó vacío. No logré acabar con él, sino herirlo de gravedad. Escapó con su apariencia de monstruo. Muchos llamarían a eso un vampiro, pero nunca confirmé nada. Esa noche Amanda falleció. La policía tampoco hizo nada, y después del sepelio solicité un traslado con la entidad que se encargaba de mi beca. Las razones eran de peso al saber que muchas chicas de esa universidad fallecían. Así mis padres y yo nos mudamos a otra ciudad. Poco después me enteré por una excompañera que el profesor Andrés había sido encontrado sin vida, en un estado ya conocido. Debió haber sido aquel vampiro. Nunca se supo nada, ningún detective logró encontrar nada. Yo tuve que asistir a muchas terapias para poder seguir con mi vida. Ese infeliz me arrebató a mis 2 preciadas amigas, no se lo iba a perdonar nunca. Espero que Dios se encargue de él, porque es imposible que los cielos permitan que un monstruo así ande por ahí libremente.